5 voces, 5 instrumentos. Un mismo pulso en armonía. Aquí comienza 5 al compás. Historias de músicas y músicos. Y para narrarlas, Conversarán contigo Jenny, Monse, Citlali David y Ever. Que suene el primer acorde. Bienvenidos todos a una nueva edición de 5 al compás, el programa que Sombranaus ofrece cada semana a través de la radio del sistema y de medios de internet. Lo que escuchamos al inicio se trata de un solo de la octava sinfonía de Antonín Dvořák para orquesta, con un solo de flauta muy hermoso y muy conocido, muy famoso. ¿Por qué tenemos esto? Bueno, es alusión al invitado que tenemos hoy en día. Nuestro invitado no solo es un extraordinario músico, es una institución de la flauta, establecido en Monterrey, Nuevo León. Tengo el honor de presentar al maestro Luis Alfredo González. Sea bienvenido, maestro. ¿Cómo se encuentra? Hola, muchas gracias, pero eso de que institución no lo creo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Excelente. Bueno, sabemos los que estamos en medio que usted ha estado muchísimos años en Monterrey desarrollando una carrera brillante como músico de orquesta, músico de solista también, recitalista, profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León y además es el coordinador, creador y director del Festival de Alientos que organiza la universidad. Bueno, Si no me equivoco. realmente trabajo también para la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. He estado trabajando en las dos instituciones y donde fue creado este Festival Internacional de Flauta que se llama La Superior, fue precisamente aquí en la Escuela Superior de Música y Danza. Muy bien, eso está excelente. Pero vayamos al inicio para que la gente pues sepa un poquito más acerca de su trayectoria. Eh, Usted empezó a estudiar pues desde muy joven. ¿Cómo fue que eligió la flauta? ¿Cómo fue ese inicio donde usted dijo, este instrumento me encanta porque suena muy dulce y me voy a dedicar de lleno a estudiar flauta, a ser flautista, solista, importante? ¿Y cómo me gustaría hacer conciertos con la flauta? Bueno, mira, fíjate que mi historia es algo extraña y espero no decepcionar. Yo soy de allá, de Torreón, Coahuila, y crecí en un entorno donde todo iba dirigiéndome hacia la arquitectura, porque estas eran llaves que te hacen en las escuelas, esos estudios hacia dónde vas, ¿no? Hacia dónde pueden tirar tus aptitudes. Entonces, a mí siempre me salió el asunto de las ingenierías, de las arquitecturas, en fin. Y yo me vine a Monterrey terminando la preparatoria, hice una preparatoria técnica en electromecánica. Entonces, cuando yo me vine a Monterrey, yo venía ya con toda mi papelería y con una beca para estudiar en el Tecnológico de Monterrey y estudiar arquitectura. Entonces, cuando llego a Monterrey, que ya mi hermana, la mayor, se llama Norma, ella
me dice, oye, te voy a dejar en el centro de Monterrey mientras yo hago mis papelerías. Yo traía mi folder con todos mis documentos para inscribirme al tecnológico. Y me quedé en el centro de Monterrey, pues conociendo la ciudad. En ese entonces no estaba lo que es ahora la Macroplaza y toda la arquitectura que hay en Monterrey, ¿no? Y caminando por las calles del centro me topo con un ventanal muy antiguo, porque era precisamente esa sección de la ciudad, era el barrio antiguo que se le llama ahora, donde hay puras casas muy, muy, muy viejas y calles estrechas que ya lo tumbaron para crear la macroplaza que vemos ahora. Y en uno de esos callejones, en un ventanal de esos antiguos con barrotes de acero, empiezo a escuchar un piano y me llama la atención. Me asomo y veo a una señora ya grande, tocando el piano, y me le quedo viendo y me quedo pasmado de cómo movía los dedos sobre el instrumento. Y en determinado tiempo ella se da cuenta o presiente, siente mi mirada, y voltea y me dice, hola, ¿cómo estás? Y empezamos a platicar desde el ventanal hacia el piano donde estaba ella. Y me dice, ¿por qué no pasas? Esta es una escuela de música. Entonces yo me dirijo doy la vuelta a la cuadra y veo que precisamente decía Escuela de Música de la Universidad Autónoma. Y me meto, la empiezo a buscar el salón donde estaba ella, y tuvimos una plática muy, muy interesante mientras ella seguía tocando cosas increíbles en el piano, y, y yo pasmado de cómo podía estar platicando y al mismo tiempo tocando tan increíblemente, ¿no? Se me fueron las horas ahí. De pronto me doy cuenta que ya era la hora para irme con mi hermana para la inscripción, y me despido de la maestra, que ahora después me enteré que se llama Esperanza Albuerne. Ella ya falleció hace mucho tiempo, pero era creadora de grandes pianistas en Monterrey, la mejor maestra que existía en ese entonces. Salgo de su salón y me topo con otro señor muy alto, güero, rubio, y me dice, ¿te vas a inscribir a la escuela? Y yo, pues, no, yo nomás vine de visita, vine a platicar con la señora que estaba tocando el piano. Entonces el señor me toma las manos y me dice, oye, tienes muy buenas manos, ¿por qué no te pones a estudiar piano tú? Para no hacerte el cuento más largo, terminé inscrito en la escuela de música ese día. Y como traía mis papeles en ese entonces, pues no era nada electrónico, ¿verdad? Era traer tus papeles impresos. Y me los quitó. O sea, me inscribió él. Y salgo yo de la escuela, me encuentro con mi hermana y le digo, ¿qué crees que acaba de pasar? ¿Qué pasó? Me acabo de inscribir a la escuela de música. Y mi hermana dijo, no, hombre, pero ¿cómo se te ocurre? Mi papá te va a matar, que ya tenemos todo lo de la beca para el tecnológico. Total, que se hizo un escándalo en mi casa. Mi papá me regañó, me dijo, ese asunto nomás va a durar un semestre, si acaso, y después vemos a ver cómo volvemos a recuperar la papelería para la inscripción. Pues eso quedó en veremos, porque en mi casa se dieron cuenta que yo era para la música. Yo empecé de pianista, yo soy pianista. Sí, muy bien. Entonces yo empecé a tocar el piano, y luego vino la historia de la flauta. En un día que estaba yo en el patio de la escuela, me dice el maestro de la banda, oye, ¿tú no quieres tocar un instrumento para la banda? Y le dije, no, pues estaría bien. Y me pone la flauta en las manos. Y me enseña cómo tocar la primera nota. Ahí empezó mi historia de la flauta. Al año de estar estudiando piano,
había avanzado tanto en la flauta que hice el cambio de instrumentos. La flauta la puse como principal y el piano quedó como instrumento secundario. Pero fue algo que yo no planeaba, que yo no había decidido, pero que se abrió increíblemente en mi vida, ¿no? Porque a los 2 años, cumpliendo los 20 años, sin terminar mi carrera en la flauta, fui invitado para pertenecer a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy bien, vamos a escuchar ahora esa historia y ahora que regresemos de la pausa, vamos a escuchar la historia sobre la entrada a orquesta y también vamos a escuchar música. Volvemos en unos minutos, maestro. ¿En tu oído? 5 al compás. Historias de músicas y músicos. Regresamos con más armonía. En tu oído, 5 al compás. Historias de músicas y músicos. Regresamos con más armonía. Ya estamos de regreso, maestro. ¿Qué le parece si nos presenta la primera obra del programa, la obra completa de nuestro programa, que es una interpretación a su cargo, una sonata muy interesante de flauta para flauta del compositor Samuel Ziman? ¿Qué nos puede hablar al respecto para tener un panorama amplio? Bueno, la obra del maestro Samuel Ziman ya es ahorita un referente para cualquier flautista en México, inclusive en el extranjero, porque es una obra muy interesante, muy elaborada, bien hecha, esta grabación que hice ya hace años con la maestra Antonina Dragan, que es una excelente pianista rusa, pero radicada en México desde hace muchos años. Yo conocí a su esposo, también violinista, y hicimos una gran amistad y decidimos grabar en una ocasión que se nos pidió esta obra para un aniversario de la Facultad de Música, y grabamos esta sonata, que es muy bella. Espero que les guste la interpretación. Es el primer movimiento de la sonata número 1 para piano y flauta de Samuel Ziman. Maravilloso. Vamos a escuchar esta gran obra del compositor mexicano Samuel Ziman, sonata número 1, primer movimiento, a cargo del maestro Luis Alfredo González en la flauta y, al piano, Antonina Dragan. Muy bien, ya lo escucharon. Escuchemos la obra.
En tu oído, 5 al compás. historias de músicas y músicos. Regresamos con más armonía. En tu oído, 5 al compás. Historias de músicas y músicos. Regresamos con más armonía. Maestro Luis Alfredo, podemos platicar un poquito de la obra, esta que me parece increíble, de flauta y piano, que es de Gary Shocker, un compositor que es pianista también, perdón, es flautista, ¿verdad? Es neoyorquino. Hay una obra que tocaron en vivo en un concierto. ¿Quiénes tocan ahí y qué le parece la obra, la factura de esta maravillosa pieza de tres danzas? Esta obra, compuesta por Gary Shocker, que lo invité hace, ya serán 14 años, a un festival aquí en Monterrey, igual el festival de flauta. En ese entonces todavía era nada más de flauta. Después se transformó a flauta y maderas, por la necesidad que teníamos en la escuela también de aportar este acervo cultural y educativo a los muchachos de la escuela. Pero en ese entonces yo invitaba a puros flautistas. En esta ocasión nos acompañó Gary Shocker y él me dijo por correo que le gustaría presentar esta obra, que es una obra muy bonita, muy divertida, la verdad, muy divertida, pero no por eso difícil. Eh, Entre las cosas interesantes que tiene esta obra es en el tercer movimiento, la segunda flauta, que yo no me lo esperaba, tiene un frulato en un do sostenido en la tercera octava, que es bastante complicado que te salga, y más con ese efecto del frulato, ¿no? Entonces, la verdad que fue un reto muy grande en el tercer movimiento. Los otros dos movimientos son muy bellos, muy melódicos, realmente. Tengo una anécdota, no sé si hay tiempo para contarla, de ese concierto, porque cuando estábamos ensayando con el maestro pianista, que es un gran pianista de Saltillo, eh, él, Ajá. Gary Shocker nos dijo, oigan, se siente muy bonito. No hallaba él cómo explicar en español tocar con ustedes dos. Y yo le dije, pues se dice sabroso. Y me dice, sí, sabroso, sabroso, se siente sabroso tocar con ustedes. Y estuvo tan contento el maestro en esa ocasión que me compuso una pieza que precisamente se llama Sabroso para flauta y piano. Y la incluyó en un álbum la incluyó en un álbum que se llama Para mis amigos. Y estoy muy contento por esa obra, está muy bonita. Pero ese recital estuvo muy interesante tocar con él. Tocamos descalzos porque el maestro enseña sobre la técnica Alexander y el estar relajados y todo ese rollo. O sea, aprendí mucho Ok, en esa ocasión. muy bien, pues no se diga más. Vamos a escuchar esta maravillosa obra, Tres danzas para dos flautas y piano, de Gary Shocker. Y después vamos a corte y regresamos. Gracias, maestro.
oído? 5 al compás. Historias de músicas y músicos. Regresamos con más armonía. En tu oído, 5 al compás. historias de músicas y músicos. Regresamos con más armonía. Ya estamos de vuelta. Maestro Luis Alfredo, de verdad que qué gusto ha sido platicar y charlar sobre la música en general, la música de flauta y también su trayectoria. Eso es increíble porque uno disfruta tanto tocar en orquesta como tocar recitales, que es algo más intenso, la música de cámara, hacer ensambles mixtos, como lo hacemos nosotros en el ensamble de Anaus, que siempre estamos muy activos con eso de la música de cámara. Y de verdad que usted pues no es la excepción, ¿no? Usted ha abordado todos esos géneros dentro de la música académica. ¿Cómo se ha sentido, cómo siente usted la diferencia cuando tiene que abordar diferentes géneros en la música? La diferencia entre tocar con orquesta para ir abordando esos espacios. Por ejemplo, como te platiqué, yo entré muy pronto a la orquesta sinfónica. Realmente formé en el repertorio orquestal dentro de la orquesta sinfónica, porque el maestro aquel que te platiqué que me inscribió, el que me inscribió en la escuela de música era el director de la orquesta sinfónica en ese entonces. Y cuando él me empezó a escuchar, porque realmente yo avancé muy rápido, me invitó a tocar con la orquesta sinfónica y ser parte de la orquesta desde los 20 años. Entonces, mucho repertorio lo aprendí dentro de la orquesta. Luego, cuando empecé a conocer más compañeros y empecé a trabajar con esto del Festival de Flauta, pues mi vida fue dirigida a salirme de la orquesta, a no renunciar, sino a participar ya más en eventos de cuartetos, de duetos, arpa y flauta, guitarra y flauta, y conociendo y abordando el repertorio de cámara. Luego, después, completé mis 30 años de la universidad, los completé en la orquesta de cámara de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde se me dio la oportunidad de ser solista con la orquesta de cámara. Y pues posteriormente, jubilándome, me dediqué exclusivamente a la docencia. Yo tengo 14 años jubilado de la... No es cierto. Tengo casi 20 años jubilado de la orquesta sinfónica, y dedicado exclusivamente a la docencia desde ese entonces. Entonces, como que he participado, ¿verdad? He abordado todos los repertorios, e invitado también a participar como atrilista en varias orquestas dentro del país, en mi juventud. Ahorita realmente estoy dedicado totalmente a la enseñanza. Muy bien, eso es una labor de verdad invaluable, porque los alumnos siempre, los que desean estudiar flauta, pues tienen que ir buscando maestros que les ayuden, maestros que los llenen, que los lleven de la mano durante su trayectoria para lograr una carrera exitosa, creativa, llena de triunfos y sobre todo que donde puedan vivir de la música, vivir de la flauta, vivir de instrumento, ya sea tocando o impartiendo clases también. De verdad que el ser un profesor, no cualquiera tiene esa vocación y creo que usted ha recibido reconocimientos inmensos y muy merecidos, por cierto, por toda la labor que ha hecho en su trayectoria. Estamos de verdad, muy complacidos con esto. Y también quería preguntarle una cosa. De los solos orquestales, me mencionó uno. ¿Nos puede platicar de ese famoso solo que fue muy importante al terminar el siglo XIX?
y al dar paso al siglo XX. ¿Qué significa esto? Preludio a la siesta de un fauno. El preludio de la fiesta en Fauno, sin duda, es uno de los solos más importantes del repertorio orquestal para flauta. No, no por la dificultad técnica en sí, pero sí por el poder interpretativo que debe tener el flautista, con una madurez en el sonido, una madurez en la templanza, en poder tener el control absoluto del instrumento, porque como es Debussy, tal como es toda su música, tienes que estar preparado para tocarlo. Muchas veces las notas, sí, muchas veces la música es sencilla, digamos, técnicamente hablando, pero es muy complicada de interpretar, como se debe interpretar Debussy. Entonces, además de eso, es un reto para el flautista el control de la respiración. Es un solo muy largo, si no me equivoco, son como 32 segundos, donde si tú vas a participar en un concurso para pertenecer a una orquesta, te lo van a pedir sin respirar. Aunque ya al momento de tocarlo con la orquesta ya en un concierto, hay momentos indicados que grandes maestros lo han dicho, donde puedes respirar y puedes hacer el solo con 2 respiraciones. Pero es mucho más bello y mucho más completo si tú puedes hacer una sola frase de todo este gran solo en el inicio de la siesta de un fauno, porque respirar en lugares no adecuados cortan horriblemente el fraseo que se requiere. Por supuesto, claro. Muchas gracias por su explicación. Y bueno, pues se nos termina el tiempo y nos vamos despidiendo. Vamos a escuchar ese solo al final, ahorita para despedirnos. Pero me gustaría que usted invitara rápidamente a todos los flautistas del país al próximo festival, a la próxima edición del Festival Internacional de Flauta de la Superior, donde abordará varios instrumentos de maderas. Sí, claro que sí. Invito a todos los estudiantes, maestros que tengan la disponibilidad de venir a Monterrey en las próximas fechas del 21 al 24 de octubre, donde se llevará a cabo este festival de flauta y maderas, donde tenemos grandes invitados. Voy a mencionar algunos, espero no se me olvide alguno. Es Juliette Urel, viene de Rotterdam, junto con su esposo Benoit Fromanger, los dos grandes flautistas, y él ahora actualmente director de orquesta. Viene Vangel Tangarov, un compañero que hace muchos años estuvo en Monterrey, clarinetista buenísimo. Viene con su esposa Ekaterina Tangarova tocando el piano. Nos acompaña también Horacio Franco, flautista mexicano increíble. Viene en el oboe el maestro Eli Molletones de Guadalajara. Él es venezolano, pero radicando en Guadalajara. Viene la maestra Marianne Gedigian de Houston, de la Universidad de Rice. Y viene en el fagot Cory Barger, fagotista que se encuentra actualmente en Boca del Río. Encargado de los ensambles de madera está mi exalumno Carlos Enríquez, que ha hecho una gran carrera. Es un muchacho muy talentoso, él ganó todos los concursos en México desde joven. Y también otro exalumno, Manuel Huizar, él es actualmente el director de la Orquesta Nacional de Jazz. Él se fue por el camino del jazz y terminó su carrera y ha hecho bastante labor en el ambiente jazzístico. Él nos dará unas clínicas de jazz, improvisación, algo muy interesante.
Creo que básicamente es todo. Tendremos clases, conciertos, recitales. Todos los maestros tocarán en una noche una pieza con la Orquesta Sinfónica de la Universidad, dirigidos por el maestro Benoît Fromanger. Y ojalá que se puedan dar la vuelta, aunque sea uno u otro concierto, ¿verdad? Los esperamos. Pues ya lo oyeron, ya los invito al maestro, todos los flautistas a inscribirse en el Festival Internacional de Flauta, la Superior, próxima semana. Gracias, maestro, por su compañía, de verdad estuvimos complacidos y le dejo un abrazo. Nos despedimos con este track de Preludio a la siesta de un fauno, inicio, la introducción de la obra de Debussy. Hasta pronto, le saludó Everardo Gastelum de Ensemble Danaus. ¿Escuchaste? 5 al compás. Historias de músicas y músicos. Síguenos en redes como Ensemble Danaus. Y acompáñanos en cada compás de esta aventura sonora. Este es nuestro último acorde por hoy. Pero la música continuará siempre.